Día 39 de la lectura de 1984 de George Orwell. O cepas de gérmenes resistentes a cualquier anticuerpo. Otros se esfuerzan en producir vehículos que se abran paso bajo tierra, igual que un submarino bajo el agua, o aeroplanos con la misma autonomía que un barco de vela. Otros exploran posibilidades más remotas, como concentrar los rayos del sol mediante lentes suspendidas a miles de kilómetros en el espacio, producir terremotos y maremotos artificiales utilizando el calor del centro de la Tierra. Sin embargo, ninguno de esos proyectos llega a realizarse nunca y ninguno de los tres superestados adquiere la menor preponderancia sobre los demás. Lo más notable es que las tres potencias ponen en la bomba atómica un arma mucho más poderosa que cualquiera de las que sus investigaciones actuales llegan a descubrir, aunque como de costumbre el partido se atribuye su invención. Las bombas atómicas aparecieron ya en los años 40 y se utilizaron por primera vez a gran escala unos 10 años después. En esa época se lanzaron varios cientos de bombas en los centros industriales, sobre todo en la Rusia europea, Europa occidental y Norteamérica. El efecto fue que los gobernantes de todos los países se convencieron de que unas cuantas bombas atómicas más supondrían la desaparición de la sociedad organizada y por tanto de su propio poder. Desde entonces, aunque no se haya alcanzado ni sugerido ningún acuerdo formal, no se han vuelto a utilizar. Las tres potencias se han limitado a seguir produciéndolas y acumulándolas en espera de la oportunidad decisiva que, según creen, acabará presentándose más tarde o más temprano. Y entre tanto, el arte de la guerra se ha estancado durante unos 30 o 40 años. Los helicópteros se utilizan más que antes, los bombarderos se han sustituido por los proyectiles autopropulsados y los frágiles barcos de guerra han dado paso a los insumergibles fortalezas flotantes, pero por lo demás apenas se han producido avances. El tanque, el submarino, el torpedo, la ametralladora e incluso el fusil y la bomba de mano siguen utilizándose. Y a pesar de las incontables matanzas de las que informa la prensa y las telepantallas, las desesperadas batallas de las guerras pretéritas en las que morían cientos o incluso miles, millones de personas en unas pocas semanas no han vuelto a repetirse. Ninguno de los tres superestados intenta jamás una maniobra que conlleve el riesgo de una grave derrota. Cuando se acomete una operación a gran escala suele tratarse de un ataque por sorpresa contra un aliado. La estrategia que siguen o fingen seguir las tres potencias es la misma. Su plan es adquirir mediante una combinación de combates, acuerdos y bien calculadas traiciones un anillo de bases que rodee por completo a uno de los estados rivales para firmar a continuación un pacto de no agresión con dicho rival y respetar la paz durante unos años a fin de callar o acallar cualquier sospecha. En ese tiempo se instalarán misiles cargados de bombas atómicas en los puntos estratégicos. Por último, se dispararán todos de una manera simultánea con unos efectos tan devastadores que hagan imposible cualquier represalia. Después será la ocasión de firmar un pacto de no agresión con la otra potencia y de prepararse para un nuevo ataque. Dicho plan, casi huelga decirlo, no es más que una ensoñación imposible. Además, los únicos combates ocurren en las áreas disputadas en torno al Ecuador y al Polo. Nunca se invaden los territorios enemigos, lo cual explica el hecho de que algunos sitios las fronteras entre los superestados sean arbitrarias. Eurasia, por ejemplo, podría conquistar fácilmente las islas británicas que geográficamente forman parte de Europa. Del mismo modo que Oceanía podría llevar sus fronteras hasta el Rino, incluso el Vístula, pero eso violaría el principio respetado por todas las partes, por más que no haya formulado nunca de la integridad cultural. Si Oceanía conquistase las áreas antes conocidas como Francia y Alemania, sería necesario o bien exterminar a sus habitantes, lo cual implicaría una gran dificultad física, o asimilar una población de unos 100.000 millones de personas, que en lo que se refiere al desarrollo técnico, 100 millones, no está en la altura del nivel oceánico. El problema es idéntico para los tres superestados. Es absolutamente necesario para su estructura que no haya ningún contacto con extranjeros, excepto hasta cierto punto con los prisioneros de guerra y los esclavos de color. Incluso el aliado oficial del momento despierta las sospechas más sombrías. Aparte de los prisioneros de guerra, el ciudadano medio de Oceanía no llega a ver jamás a un ciudadano de Eurasia o Esteasia, y se le prohíbe el estudio de las lenguas extranjeras. Si se le permitiese entrar en contacto con forasteros, descubriría que son similares a él y que casi todo lo que le han contado sobre ellos son mentiras. El mundo estanco en el que vive se rompería y el miedo y el temor, el odio y el fariseísmo de los que depende su moral podría evaporarse. Los tres bandos coinciden, por tanto, en que por mucho que Persia, Egipto, Java o Ceilán también en manos solo las bombas deben cruzar las fronteras principales. Por debajo de todo eso subyace un hecho nunca reconocido en voz alta, pero tácitamente
admitidor de que las condiciones de la vida de los tres superestados son muy similares. En Oceanía la ideología predominante se denomina Zocin, en Eurasia neobolcheviquismo y en Estasia se utiliza un término chino que a menudo se traduce por adoración a la muerte, aunque tal vez más exacto traducido como aniquilación del ser. Al ciudadano de Oceanía no se le permite conocer los principios de las otras dos ideologías y se le enseña a execrarlas como si fueran bárbaros ataques a la moralidad y el sentido común. En realidad, apenas hay diferencias entre ellas en los sistemas sociales que propugnan. Son idénticos. En los tres casos encontramos la misma estructura piramidal, la misma adoración de un líder semidivino y la misma economía basada exclusivamente en la guerra constante. De ello se deduce que los tres superestados no solo no pueden conquistarse unos a otros, sino que además no tendrían la menor ventaja de hacerlo. Al contrario, mientras sigan en guerra, se sostienen unos a otros como lo hacen de una gavilla de trigo. Y como de costumbre, los gobernantes de las tres potencias actúan de manera al mismo tiempo consciente e inconsciente. Consagran su vida a la conquista del mundo, pero también saben que es necesario que la guerra continúe eternamente y sin lograr ninguna victoria. Entre tanto, el hecho de que no haya un peligro real de conquista permite la negación de la realidad que constituye el rasgo esencial del Socin y los demás sistemas rivales del pensamiento. Vale la pena repetir lo que ya hemos dicho. El transformarse en continua la guerra ha cambiado de carácter. En otro tiempo, la guerra era casi por definición algo que terminaba antes o después, por lo general con una victoria o derrota decisivas. En el pasado fue también uno de los principales mecanismos con los que las sociedades humanas se mantenían en contacto con la realidad física. Los gobernantes siempre han procurado imponer a los gobernados una falsa visión del mundo, pero que no podían permitirse defender una ilusión que favorecería la ineficacia militar, mientras la derrota conllevara la pérdida de la independencia o algún otro resultado desagradable. Había que precaverse en serio contra ella. Era imposible pasar por alto los hechos físicos. En la filosofía, la religión, la ética o la política, 2 y 2 podían sumar 5, pero el diseñar un cañón o un aeroplano tenía que sumar 4. Las naciones ineficaces acaban siendo conquistadas más tarde o más temprano y la eficacia era enemiga de las ilusiones. Además, para conseguir dicha eficacia era necesario aprender del pasado, lo que implicaba saber con exactitud todo lo que había ocurrido en aquel entonces. Por supuesto, los periódicos y los libros de historia han sido siempre tendenciosos y partidistas, pero una falsificación como la que se lleva a cabo hoy en día habría sido imposible. La guerra era una salvaguarda de la cordura y en lo que se refiere a la clase dirigente, probablemente lo más importante de las salvaguardas. Mientras las guerras pudieran ganarse o perderse, ninguna clase gobernante podría ser totalmente irresponsable. Pero a partir del instante en que la guerra se vuelve literalmente continua, también deja de ser peligrosa. Cuando la guerra es constante, deja de haber necesidades militares. El progreso técnico puede interrumpirse y es posible negar o pasar por alto los hechos más palpables. Como hemos visto, sigue habiendo investigaciones que podrían denominar científica con propósitos bélicos, pero se trata de una especie de ensoñación y su falta de resultados carece de importancia. La eficacia incluso militar ha dejado de ser necesaria. Lo único eficaz en Oceanía que es la policía del pensamiento, dado que los tres superestados son inconquistables, cada uno de ellos es en realidad un universo separado en el que puede llevarse la práctica de seguridad casi cualquier perversión del pensamiento. La realidad solo ejerce su presión sobre las necesidades de la vida diaria: comer, beber, buscar ropa de cobijo, no ingerir veneno ni saltar por la ventana de un edificio alto y otras cosas por el estilo. Sigue habiendo diferencias entre la vida y la muerte, entre el placer y el dolor físico, pero nada más. Aislado de cualquier contacto con el mundo exterior y con el pasado del ciudadano de Oceanía, es como un hombre con el espacio interestelar que ignora cómo ir arriba o abajo. Los gobernantes de un estado semejante ejercen un poder absoluto, como no conocieron los faraones ni los césares. Tienen la obligación de impedir que los seguidores mueran de hambre en números tan grandes que pudieran resultar escandaloso, y debe mantenerse al ínfimo nivel de técnica militar de sus rivales, pero una vez alcanzado ese mínimo pueden retorcer la realidad y darle la forma que se les antoje, que es lo que hacen. La guerra, por tanto, si la juzgamos por los patrones de las guerras anteriores, no es más que una impostura. Y vamos ahí porque ya comienza más grande. Y ya vamos en la página 203.